Bueno, hola, muy buen día. Me presento, mi nombre es Julián David Tarazona Moreno, soy estudiante de la carrera de Química de la Universidad Industrial de Santander y el día de hoy les vengo a hablar acerca del síndrome de hiperviscosidad, que es una enfermedad, un síndrome relacionado con las proteínas que tenemos en la sangre. Entonces, el contenido, acá tenemos el contenido en que se va a dividir este pequeño video. Primero vamos a hablar un poco acerca de la viscosidad en la sangre, luego vamos a decir un poco qué es el síndrome de hiperviscosidad, vamos también a hablar un poco sobre los síntomas y el diagnóstico que se le da a esta enfermedad, el tratamiento que tiene hasta ahora y las proteínas que se ven involucradas pues, en esta enfermedad, las proteínas a las cuales afecta esta enfermedad. Vamos a hablar un poco de ellas, pero ya que durante toda la presentación se va a hablar y se va a hacer énfasis en esto, pues al final vamos a hablar un poco de esas proteínas. Entonces, empecemos. Para hablar un poquito de la viscosidad en la sangre. Se puede decir que la viscosidad es un líquido, sí, la viscosidad de un líquido, perdón, es la fricción que ocurre entre las moléculas que lo componen, eh, siendo esto un obstáculo al movimiento, es decir, que no deja ni fluir, que no permite deformarse. La viscosidad de la sangre depende de cuatro factores, porque vamos a hablar de la sangre, la viscosidad en la sangre. Depende de cuatro factores. La viscosidad del plasma, que a su vez depende de la concentración de las proteínas, la concentración de hemoglobina, la tendencia de estos para formar agregados y su posibilidad para deformarse cuando pasan por lugares muy estrechos. Por ejemplo, los capilares sanguíneos. El factor que más influye en la viscosidad de la sangre es la concentración del hematis, que al aumentar proporcionalmente, que esto hace que aumente proporcionalmente el hematrocito. Ahora, ¿qué es el síndrome de hiperviscosidad? Bueno, para decir que es el síndrome de hiperviscosidad, primero hay que decir que la hiperviscosidad es un síndrome clínico causado por el enlentecimiento, o sea que se lentiza de la sangre, que transfiere, que es transferida por los vasos. Y esto se debe a que el aumento de la masa eritrocita causa una disminución relativa del volumen plasmático y un aumento relativo de proteínas y plaquetas. La hiperviscosidad puede ser causada también por otras condiciones en las que existe un incremento de las proteínas séricas o un aumento en los elementos celulares de la sangre. Los niveles altos de proteínas en la sangre se pueden observar en la macroglobulinemia de Wallström, que es una enfermedad también que está muy relacionada con esto del síndrome de hiperviscosidad, y los recuentos celulares aumentados en la policitemia. Bueno, por la importancia que tiene conocer las causas, las manifestaciones, complicaciones que puede traer ese síndrome hematológico, se plantea como objetivo de la presente exposición, del presente video, describir las principales características fisiopatológicas y clínicas del síndrome de hiperviscosidad. El SHV, sí, esas son las siglas de síndrome de hiperviscosidad, puede ser causado por el aumento de algunos elementos de la sangre con los glóbulos rojos en la policitemia o en los glóbulos blancos cuando se trata de leucemias. El aumento de algunas proteínas como pasa en la macroglobulinemia de Wallström, donde existe, y acá es la primera proteína que vamos a mencionar, donde existe una sobreproducción de la proteína inmunoglobulina IgM. Esta es inmunoglobulina IgM, y este es el primer anticuerpo que fabrica el cuerpo para combatir una infección nueva que nos intenta atacar. Bueno, la velocidad sanguínea también se puede ver afectada por la agregación eritrocitaria, perdón, y la viscosidad del plasma depende del nivel y viscosidad intrínseca de las proteínas, que está supeditada a su vez al tamaño y a la configuración molecular. La interacción entre proteínas y células y a la naturaleza del lecho vascular, como pasa en la inmunoglobulina M, tiene un peso molecular alto y una configuración inusual. Su viscosidad intrínseca es bastante elevada, lo que explica la mayor frecuencia de que en el síndrome de hiperviscosidad, en la macroglobulinemia de Wallström,
se dé mucho este síndrome de hiperviscosidad porque afecta directamente en esta enfermedad a la proteína LGM. El componente monoclonal M, ¿sí? También tiene, hay que aclarar que también está hay varias inmunoglobulinas. También está la inmunoglobulina IgA, que este es el anticuerpo que se encuentra en la saliva y en las vías respiratorias. También provoca hiperviscosidad por su tendencia a formar polímeros que son ligados por puentes de disulfuro. Aunque de esta no se va a hacer tanto énfasis porque es por otra parte. Bueno, para pasar a la cátedra y continuar con qué es el síndrome de hiperviscosidad. El síndrome de hiperviscosidad se describió por primera vez en la macroglobulinemia de Wallström, es decir, el primer caso que se dio del síndrome de hiperviscosidad se encontró primero en esta enfermedad y se presenta como una manifestación clínica en el 10 al 30% en los pacientes. En el mieloma múltiple varía desde un 2 a un 8% de los casos y ocurre en la paraproteína inmunoglobulina A. La hiperviscosidad se relaciona más al mieloma por ser 10 veces más frecuente que la macroglobulinemia. El aumento en los niveles plasmáticos de la paraproteína, de la inmunoglobulina A, da lugar a la hiperviscosidad sanguínea y sus complicaciones. Los mecanismos que producen el incremento de la resistencia al flujo de sangre impide que éste pueda transitar de la manera adecuada a través de la microcirculación de sus complejos. Por ejemplo, ahora vamos a hablar que en sujetos sanos, personas normales, que no tengan esta condición, una persona que no tenga esta condición, sino que esté en una condición normal, el hematrocito es el principal determinante de la viscosidad de la sangre, con el fibrinógeno, siendo el principal determinante de la viscosidad. Ojo, esta proteína es la principal determinante de la viscosidad del plasma de la sangre, debido a una combinación de su gran tamaño, la forma asimétrica, la carga, la concentración la carga y la concentración. A pesar de que la albumina es la proteína más abundante en la sangre, la que se encarga de la viscosidad del plasma es el fibrinógeno. Entonces, ahora, para hablar de la inmunoglobulina M, es la más grande de las inmunoglobulinas y es la paraproteína con más probabilidades de causar hiperviscosidad, ya que las inmunoglobulinas están cargadas positivamente y por lo tanto disminuyen las fuerzas repelentes entre las células rojas de la sangre que están cargadas negativamente. Cuando está presente en exceso, estas proteínas se unen electrostáticamente a las células rojas de la sangre, causando la formación de Rolex, así como la disminución de la maleabilidad de glóbulos rojos. Eventualmente, esto va a conducir a la alteración del tránsito en las células sanguíneas y la conexión microvascular, disminución en la perfusión tisular y el daño tisular subsiguiente. Pasar a la siguiente diapositiva, que son los síntomas y el diagnóstico. Entonces, vamos a hablar acerca de los síntomas del diagnóstico de la hiperviscosidad. Bueno, los niveles de viscosidad a partir de los cuales, digamos, que comienzan los síntomas y signos del síndrome, digamos que son difíciles de definir como tal, porque la viscosidad sérica o viscosidad relativa normal es de aproximadamente 1.4 a 1.8 centipoises. En general, los pacientes no serán sintomáticos con una viscosidad sérica de menos de 3 centipoises. En los pacientes con macroglobulinemia de Wallström, aproximadamente un tercio con una eh, viscosidad sérica mayor que 4 cp no tendrá síntomas. La mayoría de los pacientes sintomáticos presentan niveles de paraproteína entre 5, la paraproteína inmunoglobulina M, presentan niveles de esta proteína entre 5 y 8 gramos por litro, con niveles por encima de 8 gramos por litro. Casi siempre producen síntomas. Los signos y síntomas del síndrome de hiperviscosidad se vinculan con alteraciones circulatorias provocadas por una mayor resistencia eh, al flujo sanguíneo. La tríada clásica del síndrome de hiperviscosidad incluye anomalías neurológicas, alteraciones visuales y sangrado, aunque los tres no necesitan estar presentes como tal para tener un diagnóstico. Es decir, no es como que tengan que estar las tres presentes para que se le pueda diagnosticar que sufre de síndrome de hiperviscosidad. La hiperviscosidad causa microcirculación alterada en el cerebro que se manifiesta en forma de dolor de cabeza, alteración del estado mental, nistagmo, vértigo, ataxia, parestesias,
Ujú. Convulsiones o incluso puede llegar a causar el coma. El examen oftalmológico puede detectar también hiperviscosidad, revelando venas hinchadas, dilatadas, que se asemejan a una especie de salchichas, por así decirlo, porque, claro, como la sangre se vuelve tan espesa porque aumenta su densidad y se vuelve más pesada, entonces va a parecer que las venas estuvieran en forma de chicha porque se van a haber mucha acumulación de sangre. Y este hallazgo fue conocido como paraproteína, paraproteína hemicus o fondo de ojo. Si no se trata, esto va a progresar a completar la oclusión venosa de la retina y hemorragias en llama. Esto se puede detectar desde el principio en la periferia de la retina menor, que luego progresa a hemorragias retinianas centrales y dilatación vascular cuando la viscosidad aumenta. Bueno, el sangrado de las mucosas y la púrpura son también manifestaciones clínicas comunes del síndrome de hiperviscosidad, con proteínas de recubrimiento de las plaquetas y dificultando su función. Otras consecuencias clínicas que puede tener el síndrome de hiperviscosidad incluyen insuficiencia cardíaca congestiva, necrosis tubular aguda, isquémica y edema pulmonar, con fallo del sistema multiorgánico, y la muerte se produce si no se inicia de inmediato un tratamiento. No existe una prueba definitiva única para el síndrome de hiperviscosidad, o sea, porque es un diagnóstico clínico. Tiene que haber varias cosas porque es un diagnóstico detallado y que es formado por los profesionales. Una historia detallada y un examen físico son importantes de realizar, porque la viscosidad relativa se mide a través de métodos de viscometría capular y rotatoria. La unidad de viscosidad es el Poise, en honor a Poiseuille, fisiólogo que estableció la relación entre las variables que determinan el flujo de líquidos a través de tubos estrechos. En general, los resultados de los estudios clínicos se expresan en centipoises. Es la unidad con la que se mide, centipoises. Entonces, ahora vamos a hablar del tratamiento. Bueno, tenemos el tratamiento. El tratamiento del síndrome de hiperviscosidad tiene tres aspectos fundamentales que son la plasmaféresis, las transfusiones y la quimioterapia. Es bien conocido que la eficiencia de la plasmaféresis difiere de acuerdo con las diferentes moléculas y varía desde un 15 a un 75%. Es mayor, es mayor en la inmunoglobulina M por su distribución intravascular. Independientemente de estos aspectos, no existen datos cuantitativos que puedan de verdad informar el efecto reológico de la plasmaféresis, y se carece de parámetros que con respecto al momento de comenzar el proceder, su frecuencia y cuándo finalizar. Por lo general, estas decisiones son empíricas y deben basarse fundamentalmente en las manifestaciones clínicas que tengan los profesionales, sobre todo en lugares donde no está disponible la determinación de la viscosidad relativa. La cantidad de plasma a remover en cada paciente se determina por el médico dependiendo de la situación clínica. La plasmaféresis se lleva a cabo con un recambio del 1 al 1,5 del volumen plasmático, o aproximadamente 3.000 a 4.500 mililitros. Si se remueven menos de 1.000 mililitros en un adulto, es posible reponer las pérdidas con cristaloides solos. Si se recambia una cantidad mayor, es necesario el uso de coloides. El uso de coloides. La albumina humana es el coloide usado por elección. Después del recambio de un volumen plasmático, aproximadamente el 62% del plasma original ha sido removido. La eficacia de la plasmaféresis disminuye con recambios posteriores. Todos los síntomas y signos del síndrome de hiperviscosidad se atenúan al menos de manera transitoria luego de este procedimiento. La transfusión de sangre debe manejarse con precaución en estos pacientes, sobre todo en ancianos. El descenso de la masa eritrocitaria va acompañado del incremento del volumen plasmático de manera compensatoria. Por lo tanto, la hiperviscosidad aumenta este factor, unido a la edad del paciente y la posibilidad de enfermedades subyacentes. Esto aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca ante cualquier intento de corregir la anemia mediante la transfusión. Por esta razón, se recomienda realizar la plasmaféresis antes de la transfusión de eritrocitos. La flebotomía puede reducir los síntomas en determinantes situaciones donde la plasmaféresis no está disponible con prontitud. Solo el tratamiento de la enfermedad de base puede corregir de manera definitiva el estado de hiperviscosidad. ¿Por qué digo enfermedad de base? Porque, claro, como ya se había mencionado anteriormente, las personas que llegan a padecer síndrome de hiperviscosidad, digamos que tienen que haber padecido primero la macroglobulimia de Wallström. Entonces, por eso se habla de eso. Y eso está indicado, por ejemplo, el uso de esteroides, la quimioterapia, unido a los avances actuales en el manejo de la enfermedad. Los agentes quelantes como la penicilamina pueden contribuir al tratamiento de la hiperviscosidad al ser capaces de disociar los agregados de inmunoglobulinas y reducir los puentes de disulfuro. La plasmaféresis puede ser usada para disminuir la viscosidad en el caso de mieloma múltiple, la leucoféresis en caso de leucemia y la flebotomía en caso de policitemia. En urgencia, la hidratación es una medida temporal mientras se espera la realización de la féresis.
Bueno, ahora para finalizar ya vamos a hablar acerca de las proteínas, de las dos proteínas más involucradas con esta enfermedad. Entonces, bueno, podemos hablar del el fribonógeno, que es la primera que se ve aquí. Es una proteína soluble del plasma sanguíneo, precursor de la fibrina. Su longitud es de 46 nanómetros, su peso es de 340 kilodaltons y es responsable de la formación de los coágulos de sangre. Cuando se produce una herida, se desencadena la transformación del fibrinógeno en fibrina gracias a la actividad de la trombina. Es una molécula fibrilar que sus extremos tienen cargas fuertemente negativas. Estos extremos permiten la solubilidad del compuesto y también repelen a otras moléculas del compuesto, previniendo la agregación. Está compuesto por tres partes de polipéptidos, que son dos cadenas, alfa, 2B beta y 2 gamma, unidas por enlaces de disulfuro. Esas cadenas además están genéticamente ligadas y reguladas en forma coordinada en el ser humano. Las cadenas gamma poseen carga negativa y constituyen por tanto un sitio de unión idóneo para el ion calcio, que tienen carga positiva, permitiendo así la polimerización de distintas moléculas de fibrina y la formación del coágulo sanguíneo. Estas cadenas son sintetizadas en el hígado. Ahora vamos a hablar de la que está abajo, que es la inmunoglobulina, que está directamente relacionada con este tema. La inmunoglobulina es una de las 5 clases de anticuerpos humorales producidos por el organismo. Es la inmunoglobulina predominante de los fluidos internos del cuerpo, como la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el líquido peritoneal. Líquido presente en la cavidad abdominal. Es una proteína especializada que es sintetizada por el organismo en respuesta a la invasión de bacterias, hongos y virus. Como ya se lo había dicho anteriormente, es la primera en responder cuando están como si fuera un anticuerpo, cuando están atacando, cuando algo ataca el cuerpo, una infección o algo. Es la inmunoglobulina más abundante del suero, con una concentración de 600 a 1800 miligramos por 100 mililitros. La inmunoglobulina constituye el 80% de las inmunoglobinas totales y su tiempo de vida media es de aproximadamente 25 días o más. En muchos casos, la inmunoglobulina se puede separar en dos fragmentos por acción enzimática de la papaína, una fracción FAB capaz de unirse a antígenos y una fracción FC o fracción cristalizable. Y con esto ya hemos finalizado. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tu atención. Aquí están las referencias de los temas tratados, un artículo científico. Muchas gracias por su atención. Esto fue la hiperviscosidad, el síndrome de hiperviscosidad como enfermedad. Muchas gracias. Se despide Julián Tarazona.